acá por Face, pero quiero grabar porque en la grabación sí va a salir mi pantalla. Dice que puestos en libertad, después de que los amenazaron y dijeron cuánta cosa, porque Dios los había usado para sanar un paralítico. Y dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Acuérdate, la palabra Cristo es el ungido, o sea, Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo, es el ungido y su unción. Entonces estamos hablando de Cristo, el que está ungido con la unción del Espíritu Santo. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Vuelvo a hacer ese énfasis en la palabra ungiste. Él fue ungido, fue llenado, consagrado con el Espíritu Santo porque fue llenado de poder. Ungiste, dice, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, esa palabra denuedo puede traducirse como una manera de hablar audaz o una manera de hablar valerosa, una forma de hablar con valentía, con no solamente, no es una elocuencia natural, sino que viene cargada de coraje, pero no de coraje enojo, porque acá en México decimos tiene coraje, está enojo, no ese tipo de coraje, sino el que es sinónimo de valentía, de audacia, de una persona que se atreve, que cuando es desafiado, cuando es retado, hace las cosas sin temor. Dice las cosas, alguien que dice las cosas sin temor. Eso es lo que significa esa palabra denuedo, un hablar inspirado sin temor. Por eso dice, con todo denuedo hablen tu palabra, mientras, cuando se habla la palabra, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando se predica la palabra, si nosotros compartimos el evangelio, esta es una promesa porque ellos oraron y fue respondido. Ellos oraron, extiende tu mano para que se hagan sanidades y Dios respondió. Dios respondió haciéndolas. Dios no hace acepción de personas. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Dios respondió con sí a esta oración en aquel tiempo, sigue respondiendo con sí porque su voluntad no ha cambiado. Los dones, el poder de Dios no ha cesado, aunque algunos cristianos lamentablemente lo digan y más parezcan ateos que cristianos porque niegan el poder de Dios. Acuérdate que hay una piedad falsa, esa palabra que se traduce piedad de Eusebia, también se puede, en griego es la palabra Eusebia, también se puede traducir como religiosidad. Y esa falsa piedad dice que es una piedad que parece muy piadoso, parece muy religioso, parece muy santo, parece muy, wow, tú lo ves y te impresionas porque se impone. A veces yo veo algunos videos de ciertas tradiciones cristianas antiguas donde tienen una pompa muy grande. Cuando digo pompa no me refiero al trasero, digo para que no esté pensando mal, porque acá en México significa trasero, pero no, me refiero a suntuosidad, a algo muy fastuoso, muy imponente, se ve muy bonito, tú entras y ves aquellos altares con oro y con pinturas y con muebles de madera, con acabados de madera barrocos, clásicos, neoclásicos, qué sé yo, ves y pareciera que estás entrando al castillo del conde Drácula antes de que se convirtiera en el conde Drácula, ¿no? Algo así grande y muy santo. Pero fíjate que acá,
Cuando los discípulos hicieron esta oración fue todo muy sencillo y el poder de Dios lo respaldó. Cuando el poder de Dios está ausente, lamentablemente, y esto le sucede al pueblo de Dios, el pueblo de Dios se va hacia estas liturgias y estas tradiciones que te muestran símbolos y te muestran tipos y te muestran lo externo, arquitecturas hermosas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está ausente. Entonces, no hay poder de Dios, hay que mostrar algo, hay que hacer, decimos acá en México, brinco, teatro y maroma, ¿verdad? Hay que hacer brinco, teatro y maroma para que la gente pueda permanecer. ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos leyendo el Evangelio de Mateo o de Juan? No lo sé. ¿Por qué nos paramos y nos sentamos? No lo sé. ¿Por qué nos postramos? ¿Por qué ayunamos? No lo sé. ¿Por qué quemamos incienso? ¿Quién sabe? ¿Por qué tenemos que repetir el Padre Nuestro? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Y eso no es exclusivo de un grupo cristiano. Eso le sucede por igual a católicos, evangélicos, protestantes, sucede por igual. Tradición, yo recuerdo que el poder de Dios se movió fuerte en una iglesia donde la gente salía corriendo con el poder de Dios y después correr se volvió una tradición y ya todo el mundo salía a correr. ¿Y por qué corremos? Hay quién sabe, pero ahí todos van corriendo. ¿Por qué corren? Se volvió una tradición. Ya inició como algo que Dios hizo. Definitivo, definitivo. Yo estoy seguro que en la antigüedad, aquellos primeros cristianos, siglo I, siglo II, siglo III, muchas cosas las hicieron porque Dios estaba moviendo allí. Pero cuando se hizo ausente esa presencia de Dios, aunque Dios nunca está ausente, pero entiéndame, cuando no hay tangibilidad y no hay una realidad de una relación con Dios, entonces nos volvemos a esta manifestación externa, como ese texto que dice que se ve muy piadoso, pero dice, parecen que tienen mucha piedad, pero niegan la eficacia de ella, porque la verdadera piedad, es decir, la verdadera eusebia, la verdadera adoración a Dios, va aparejada de una llenura de la unción y del poder de Dios para hacer sanidades, milagros y que confirmen esta palabra. Y eso es lo que están hablando los discípulos cuando están orando, cuando se levanta a orar, empiezan ellos a orar y a clamar y empiezan a decir, Señor soberano, escúchanos, ¿sabes qué? Necesitamos esta unción, necesitamos este poder, necesitamos que tú extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el poder de tu Santo Hijo Jesús. Que no nos agarre Dios en la iglesia con pura religión, con una piedad de apariencia, de santurronerías y de una gran liturgia, pero ausentes del poder de Dios. El poder de Dios siempre debe acompañar la predicación del evangelio. Eso es algo gratuito, es algo otorgado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, dice aquí que cuando ellos oraron, fíjate lo que pasó, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que ocurrió en Hechos 2 vuelve a ocurrir. Fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2 cuando vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí no se menciona el hablar en lenguas, pero se menciona que fueron llenos y que hablaban con denuedo, que el Señor les concedió lo que habían pedido. Esto habla de una reocurrencia o una recurrencia, si lo quiere decir mejor. Está volviendo a ocurrir, está volviendo a suceder. La llenura del Espíritu Santo no es una vez y se acabó. No, la llenura del Espíritu Santo es continua, una y otra vez. Y cuando dejamos de llenarnos del Espíritu Santo, nuestra alma le da sed. Porque escucha, nuestro espíritu está saciado porque ahí mora el Espíritu Santo, pero somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Cuando no nos llenamos del Espíritu Santo, a nuestra alma le da sed. Y así como nuestro cuerpo le da sed cuando no bebe agua, ahora
si usted está constantemente bebiendo agua, dicen los médicos que debemos beber agua antes que nos dé sed. Ellos dicen que antes que tengas, que percibas la sed, que cada determinado tiempo tú debes beber cierta cantidad de agua según el peso y la masa corporal que tú tengas. Bueno, lo mismo sucede con nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro espíritu, ahí está el Espíritu Santo todo el tiempo, nuestro espíritu está satisfecho y está saciado, pero nuestra alma, dice, nuestra alma tiene sed de Dios. Y necesitamos estarla llenando recurrentemente, una y otra vez, porque cuando el alma no se llena del Espíritu Santo, cuando el alma no se le imparte del Espíritu Santo que está adentro, esa sed la lleva a buscar otras cosas y nos lleva a la idolatría, a la adoración de lo falso. En el mundo católico es fácil criticarlos a ellos porque tienen muchas cuestiones externas que son fáciles de criticar y decir, mira, ya hay idolatría, pero en el mundo evangélico también hay idolatría. En el cuerpo de Cristo hay idolatría. La idolatría se va hacia los seres humanos, hacia el pastor, cuando dependes nada más del ministro para que ore por ti, para que haga todo él, y no puedes hacer nada si él no te lo dice, y no puedes, se vuelve del respeto, de la veneración. ¿Por qué uso esta palabra? Porque a algunos les ofende que se veneren imágenes, pero no les da problema venerar pastores, no les da problema venerar ídolos que se han hecho de figuras históricas. Y créame, yo tengo mucho respeto por figuras o personajes de la historia, personas que Dios usó. Los leo, tengo sus libros, por ejemplo, aquí mismo, por aquí tenía un librito que estaba leyendo que es de mi hijo, de un hermano que se llama Charles Finney, nada más que yo creo que como puse otros libros arriba ya no lo veo. Estaba aquí al lado de mí, pero como lo estaba leyendo ya no está ahí, quizás donde lo puse. Estoy leyendo una biografía de Charles Finney, leo libros de Spurgeon, puedo ponerme a leer el comentario a los Gálatas de Martín Lutero, puedo ponerme a leer los libros del hermano Kenneth Hagin, que también ya se fue con el Señor, o de Lester Sumrall, o de cualquier personaje de cualquier movimiento cristiano. Yo no me cierro a los de leo tanto bautistas como presbiterianos, como pentecostales, como carismáticos, porque el cuerpo de Cristo no es una denominación. Entonces, cuando leemos de estos hombres y cómo Dios los usó tremendamente en el pasado, nos inspiran, nos edifica las cosas que ellos hicieron, pero algunas veces tenemos la tendencia, cuando no nos llenamos del Espíritu Santo, a hacer un ídolo. Así hacen los ídolos de determinados personajes, de determinadas personas. ¿Por qué? Porque no nos estamos llenando del Espíritu Santo y al alma le da sed. Cuando el alma tiene sed, fácilmente se distrae mirando hacia otro lado. Ahora, eso es en cuanto a aquellos que quieren verse muy santos y religiosos. Hay algunos que dicen, no, yo no hago eso, pero se van a la música secular. Algunos a los artistas cristianos, por supuesto. Eso los voy a mencionar. Había mencionado maestros y predicadores y autores de libros, pero algunos se van hacia, wow, están voy a usar la palabra endiosados con la música secular, con la música cristiana, y están endiosados con un grupo y todo lo que hace ese grupo y todo lo que diga ese grupo, o todo lo que hagan los muchachos de Miel San Marcos. Miel San Marcos para acá, Miel San Marcos, o Marcos Witt para acá, Marcos Witt para allá, y es todas las conferencias, todo lo que haga, lo que diga Brunet, eso lo voy a hacer. Es bueno, no critico a ninguno de ellos, no, pero sí creo que necesitamos corregir nuestro corazón y entender que cada uno de nosotros ministros solamente somos vasijas en las manos de Dios. Solamente somos instrumentos que podemos guiarte con la palabra para que tú mires a Jesucristo, o podemos guiarte en la adoración para que tú lo exaltes a Él, porque a Jesús es al que debemos dar la gloria. Entonces, cuando no nos llenamos del Espíritu Santo, tenemos la tendencia de hacer ídolos. Y acá, ellos clamaron por poder y fueron llenos de poder. Una iglesia que se hace ídolos se olvidan del poder de Dios. Se olvida del poder de Dios. Ahora, el ídolo no tiene poder, no es nada.
O puedo decirlo, una iglesia que se ha olvidado del poder de Dios, que se ha olvidado de esa relación con el Espíritu Santo, se hace ídolos, ¿verdad? Se hace ídolos. Entonces, yo voy a pasar al siguiente pasaje. Me dijeron, hoy se trató sobre el tema de la armadura. Sí, también venía este otro texto. Ellos pidieron poder, ya tenemos la armadura de Dios, nos habla de lo que el Señor nos ha dado. Ahí está la fuente del poder en esa armadura. La fuente del poder de Dios, esa armadura es representativa de la fuente del poder de Dios. Sabemos que el poder de Dios es el Espíritu Santo, claro, en nosotros la persona del Espíritu Santo, pero esa armadura es simbólica de cosas que han sucedido en nosotros cuando recibimos a Cristo. Déjame ir acá ahora a Efesios 6, ¿verdad? Estamos en Efesios 6, y que hay este pasaje, que yo he predicado varias veces de este pasaje, de Efesios 6, versículo 10 en adelante, se genera una controversia con todo esto. Hay un grupo de cristianos que niegan que exista una batalla espiritual. Llámala como tú quieras. Unos le llaman batalla espiritual, otros le llaman lucha espiritual, otros le dicen guerra espiritual, y un término más modernón que le he escuchado por ahí a un hermano, él dice que no se debe decir guerra, se debe decir milicia. Y los que dicen guerra dicen que no se debe decir lucha, se debe decir guerra. Y los que dicen lucha dicen que no se debe decir lucha, se debe decir batalla. Y así están, ¿no? Puros pleitos por la semántica. El hecho es que esa palabra que se traduce batalla, o que se traduce lucha, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leímos en el otro texto. No perdamos de vista esa palabra, poder. Fortalécete en el poder de Dios. La semana pasada habíamos hablado que la gracia es el poder de Dios. ¿Se acuerda? Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que el diablo nos acecha. Hay personas que no les gusta hablar de esto porque creen que si tú tocas este tema, exaltas al diablo. No, Pablo no estaba exaltando al diablo cuando estaba mencionando estas cosas. Solo estaba dándonos una palabra de instrucción y de advertencia que hay un enemigo, el diablo, Satanás, sus demonios, que están acechándonos. No sé si usted ha visto cómo un gato caza un pájaro. Yo de niño, mi papá me había regalado un pichón o una paloma, no sé, le dicen pichón en Argentina también, un pichón. Y esta palomita o pichón, le dio una a mi hermano y me dio un palomo o pichón a mí. Mi hermano tenía la hembra y yo tenía el palomo. O no, al revés, él tenía el palomo y yo tenía la palomita. Entonces, nos dio los dos y nos dijo: ustedes los van a cuidar. Entonces, para que pudiéramos traerlos de mascota, porque en la casa había todo tipo de animales. En mi casa de niño era un zoológico. Teníamos borregos, mi papá metió borregos ahí, metió guajolotes, teníamos perros, teníamos todo tipo de animales ahí. Aquí esta casa ya casi llega a zoológico también. Tenemos 4 perros y un pato, una patita que anda por ahí. Bueno, entonces mi papá les cortó las alas, las plumas, no cree que le cortó toda el ala, le cortó las plumas a las alas para que no volaran y fueran más como una gallina que andaba por ahí el pichón. Entonces salíamos a jugar y el área de la ciudad donde vivíamos no había tráfico. Eran calles de terracería primero, ya después pavimentaron, pero era un sector de la ciudad que estaba a las afueras, antes ahí era a las afueras. Ahora donde fui a dejar a mi esposa es un poco más allá donde yo vivía y ya está la ciudad, kilómetros y kilómetros para allá. Entonces, pero en aquel entonces, perdón, disculpe la muletilla, en aquel tiempo había terracería, después pues se pavimentaron, pero no había tráfico. Y salíamos a la calle a jugar y jugábamos fútbol y jugábamos béisbol. No se crea que era béisbol como se juega en los parques, no. Agarrábamos un muñequito de esos que hacían ruido, que lo pachurrabas y le hacía un ruidito esos muñequitos, y agarrábamos un palo de escoba y poníamos
unas bases, indicábamos dónde estaban las bases, así a nuestro entender decíamos que jugábamos béisbol, porque no era béisbol realmente. Aventábamos aquel y le pegábamos con el palo y el que lo agarra, salíamos corriendo como si estábamos jugando béisbol. Entonces salía, me acuerdo que teníamos esos muñequitos, usábamos un barquito que hacía ese barco, era esos inflables y que hacían ese ruido cuando lo oprimías, y era el que aventábamos y le pegábamos al barquito y salía volando el barquito y salíamos corriendo por las bases como si estuviéramos jugando béisbol. Pues un día de esos que estábamos jugando en la calle, sacamos a los pichones, ¿no? Todo el mundo, ¡ay, qué bonito! Mira el animalito. Y de repente salió un gato por ahí y se puso yo no sabía, realmente tendría ahí unos 7, 8 años, ignoraba que los gatos se comen a los pichones. Yo pensaba que comía ratones, pero no que se comían a los pichones. Y me acuerdo que el gato se puso atrás del pichón y yo estaba observando, yo no sabía qué iba a pasar, y estaba así el gato, estaba acechando, esa es la palabra, estaba acechando. Pues es una historia triste porque el gato saltó y se lo llevó, lo agarró y se lo salió corriendo con él, lo mató y se lo comió por allá, y yo llorando porque se fue mi pichón. Entonces se lo llevó el gato. Y cuando sucedió eso, mi papá me explicó, lo que no viste cuando el gato se puso al acecho del pichón, ahí debiste haber corrido y lo debiste haber agarrado, y lo debiste haber tomado y llevado a la casa otra vez. Debiste haber asustado al gato. Yo dije, es que yo pensé que estaba jugando, yo no sabía. Bueno, así sucede muchas veces en nuestro caminar cristiano. Hay cristianos que no aceptan que el enemigo está al acecho, que el enemigo, Dios no es nuestro enemigo. Dios, cuando fallamos o cuando pecamos, es el primero en querer restaurarnos. Es el primero en querer que nosotros estemos en comunión con Él. Por eso yo no enseño que cuando pecamos perdemos la comunión con Dios. Eso es mentira. Nosotros nos alejamos a lo mejor de Dios, pero su comunión siempre está allí. Él siempre está dispuesto, la relación no se rompe y la comunión no se acaba. Lo que pasa es que yo soy el que me alejo. Dios ahí está, siempre con brazos abiertos, esperando a que nos levantemos con su gracia y vengamos de vuelta a Él. Dios no está molesto si pecamos o fallamos. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado y siempre nos está llamando a venir a Él. A arrepentimiento significa cambia tu manera de pensar. No es un pesar de estar llorando por, ay, pequé, fallé con remordimiento. No, esto, ¿sabes qué? Es darle la vuelta al asunto y ir hacia Cristo. Arrojarme a los brazos de la gracia, eso es el verdadero arrepentimiento, es volver en sí. Es como el hijo pródigo cuando estaba alejado un momento, estaba comiendo aquellas cosas que comían los cerdos y dice que volvió en sí. Ese es el verdadero arrepentimiento, el volver en sí, volver a la gracia, volver a mirar a Cristo. Si yo peco, lo que Dios quiere es que me levante y que lo abrace, no que me quede tirado, no que me aleje, no que me vaya. Él está siempre con brazos abiertos, con su Espíritu Santo atrayéndonos. Pero hay un problema, y ese problema es que cuando pecamos y fallamos le abrimos la puerta al enemigo. Satanás está al acecho. Dios no nos condena porque Él ya nos dio perdón, pero el enemigo puede utilizar eso como una puerta abierta para entrar a nuestra vida y destruirnos. Gloria a Dios que se nos ha dado una armadura espiritual. Y por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, si yo veo el contexto de Efesios, me doy cuenta que el capítulo 2, capítulo 3 y el 4 habla mucho de revestirnos. Capítulo 4 dice, vístete del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Déjame lo pongo acá ese texto. Vámonos a Efesios 4. Está por ahí, creo que del verso 23. Mira ahí abajo, creo que es el 23. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero vamos a leer desde el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios y la justicia y santidad de la verdad. La armadura de Dios es el nuevo hombre. Estamos en contexto de Efesios. Usa de nuevo. Nuestro nuevo hombre tiene todas estas características. El espíritu humano recreado que está dentro de nosotros y que está siempre en comunión con Dios, ha sido creado según Dios. Creado según Dios. Dios hizo como si fuera una fotocopia para ponerla dentro de nosotros de sí mismo. Dios creó en nosotros su imagen exacta. La única diferencia entre nosotros es que nosotros somos creados y él no. Pero él, yo no sé cómo sucedió eso. Lo hizo primero con Adán cuando lo creó la primera vez, pero cuando Adán pecó, rompió con esa imagen, pero cuando Cristo vino, nos devuelve algo mejor, porque no solamente nos vuelve a dar esa imagen, creado a la imagen y semejanza de Dios, no, nos hace, según su justicia, nos hace a su propia imagen, la imagen de su espíritu justo y recto, y además, a diferencia de Adán, nosotros tenemos algo mejor que Adán. A diferencia de Adán, viene a vivir dentro de nosotros por su espíritu. Pues creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Todo ser humano que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador es justo, es santo, porque hay una nueva creación dentro y nada que haga puede cambiar eso. Podrá pecar, podrá fallar, podrá caer, podrá apartarse como el hijo pródigo, pero allá adentro hay una nueva creación. Y el Espíritu Santo va a estar siempre tratando con esa nueva creación, atrayéndolo nuevamente a él si es que se aparta. Porque no podrá dejar y abandonar a Cristo. Tenemos una seguridad en la salvación. Hay gente que me dice, hermano, ¿usted cree que salvo siempre salvo? Le digo, no, yo creo que en Cristo siempre salvo. Vamos a dejar eso claro. En Cristo, el que está en Cristo es salvo. Y el que está en Cristo ha nacido de nuevo. ¿Cree usted que la salvación se pierde? No, ni que fueran canicas. No, no sé cómo le digan, no es que traes una moneda y se te cayeron las monedas ahí en el mueble y se te escondieron. Acá jugábamos a las canicas de niños, no sé cómo le llaman allá, unas pelotitas así de vidrio. De niños jugábamos a eso, ya los niños ya no juegan eso. No es que de repente se caía aquí a bolsa, traía un centenar de canicas y todas rebotando y se perdían todas, andabas buscándolas todas y para volverlas a encontrar. No se te perdió la bolsa de canicas, no, la salvación no se pierde. Ahora, un creyente abandonar la fe en Cristo, solamente hay un caso en la palabra mencionado, un caso nada más. Aquellos judíos que habían recibido a Cristo, y eso está en la epístola a los Hebreos, y que habían abandonado la fe en Cristo por irse a sacrificar animales. Es el único caso mencionado. Es una palabra que no compete a nosotros, que somos gentiles y que el apóstol Pablo nos habla el evangelio de la gracia a nosotros y diciéndonos que el requisito de salvación no es el cumplimiento de la ley, no son los sacrificios, es creer en Cristo. Caer de la gracia no significa irse a pecar. Cuando enseñamos estas cosas, la gente piensa que estamos dando licencia para pecar. No, la gente peca porque quiere, no estamos dando licencia de nada. Eso es lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Claro que no. Pero una vez que nosotros hemos sido salvos, hay una nueva naturaleza en nosotros que quiere, esa nueva naturaleza quiere, ya no lo hace porque tiene, pero quiere caminar en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué sucede? Que cuando fallamos, el Espíritu Santo nos atrae. Satanás nos condena, pero el Espíritu Santo nos atrae. Nosotros podemos entonces en todo momento venir y ser completamente restaurados. La restauración es nuestra al momento que nosotros venimos a Él y decimos, Señor, la regué, fallé, pero creo lo que dice tu palabra, que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que su sangre me ha lavado y que no es por obras, la salvación es por fe y no hay nada que yo pueda hacer que pueda hacer que yo la pierda. ¿Ok? No hay nada que yo pueda hacer que pueda
quitarme de tu mano, porque es una promesa que hizo Jesús. Yo creo en la seguridad de la salvación. Y el único caso que la palabra de Dios menciona, lo que la palabra llama también apostasía, que es dejar a Cristo para irse a sacrificar animales en el viejo pacto. Caer de la gracia no es cometer pecados de la carne. Caer de la gracia es añadirle nuestras obras y nuestro esfuerzo a la obra de Cristo. Yo le recomiendo, lea Gálatas. Eso es lo que enseña Gálatas. Ahora, si este nuevo hombre ya ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, eso es firme, es permanente, pero puede ser que una persona que al no llenarse del Espíritu Santo y no caminar en el Espíritu, viva su vida en la carne. Y eso es lo que enseña la epístola de los Corintios, primera de Corintios, que había personas tan carnales en la iglesia de Corinto. Dice que había hasta un hombre que estaba con la mujer de su padre. Y sobre ese hombre, eso está en 2 de Corintios 5, Pablo dice, entrégaselo a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. No lo trata de falso creyente, no lo trata de hijo del diablo, no lo trata de que pierde la salvación, no, dice, entrégaselo al diablo para destrucción de su carne. Entonces, eso a mí me enseña que el pecado le abre la puerta al enemigo y el enemigo está al acecho, pero se nos ha dado una armadura para estar firmes. Algunos niegan la guerra espiritual, lucha espiritual, batalla espiritual, o le quieren cambiar nombres y le quieren decir en muchos modos. La verdad es que esta palabra, lucha, que aquí la vamos a leer, voy a volver vamos otra vez a Efesios 6, y para los que están viendo acá, si quiere ver lo que estamos poniendo en pantalla, necesita entrar aquí a lo que están viendo acá en Facebook Live, necesita entrar acá a la reunión de Meet. ¿Cómo entrar a Meet? Váyase al grupo que se llama Discipulado Centro Gracia, Discipulado en línea. Entre allí, yo le doy acceso. Déjame ver si hay alguien que esté. Búsquelo, nada más tiene que buscarlo. Y ahí está el enlace de Meet y podrá usted conectarse con nosotros acá para que pueda participar y pueda ver. Bueno, vamos a ver acá donde estábamos, que dice en el 6. Dice, otra vez, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, verso 10, y en el poder de su fuerza, vestíos, otra vez, vestíos, vístete del nuevo hombre, vestíos de toda la armadura de Dios. Está usando exactamente la misma parábola, vístete, la parábola del vestirse, revístete, para que podáis estar firmes estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando tú te vuelves consciente de quién tú eres y cuál es tu identidad en Cristo, tú puedes vivir una vida victoriosa contra el pecado. Tú puedes vivir una vida, este es un beneficio del llenarse del Espíritu Santo, es volvernos conscientes de nuestra identidad. ¿Quién somos ahora en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? Una nueva creación, un hijo de Dios, justo, santo, lavado por la sangre de Cristo. En el momento que tú te haces consciente de esto, tú traes la armadura puesta. La armadura es un símbolo de quién tú eres en Cristo. La gente piensa que la armadura hay que orar y decir, Señor, yo me pongo, en estos momentos, Señor, yo me ciño los lomos con la verdad. Y yo me pongo la coraza de justicia. Yo me calzo los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y yo tomo el escudo de la fe. Está padre la confesión esa. Está buena, pero no está hablando de eso. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que dice, fíjate lo que dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes de las acechanzas del diablo. En el otro, vístete del nuevo hombre. Porque no tenemos lucha, y esa palabra lucha, que en algunas Biblias se traduce guerra, en otras la traduce batalla, y ahora dicen que milicia, quién sabe qué. Bueno, esa palabra lucha significa una batalla cuerpo a cuerpo. Es la misma que se utilizaba para hablar de los gladiadores en el Coliseo o para hablar de la lucha grecorromana. Era una lucha cuerpo a cuerpo, no puerco a puerco. Cuerpo a cuerpo. Algunos creen que es puerco a puerco porque comen un poco de más. No se enoje porque yo he batallado con esa área en mi vida, con el sobrepeso. Ahorita, gracias a Dios, hemos bajado unos 40 kilos a lo que pesábamos antes, pero nos ha costado un poquito
el hacer dieta y eso, pero la gracia de Dios nos ha ayudado para poder hacerla. Y bueno, dice acá, seguimos leyendo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa palabra en las regiones celestes, siempre que se enseña esto, la gente piensa que está diciendo que los demonios están allá arriba en el aire. Tradicionalmente así se ha enseñado. No está hablando de que están allá arriba en el aire. Porque si lees el contexto de la epístola en el capítulo 1 y el capítulo 2 dice que la iglesia está sentada en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con quién? Con Cristo en su trono. Fuimos resucitados juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice que Cristo Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y que bajo sus pies están los principados y las potestades. Entonces, bajo el cuerpo de Cristo, bajo la iglesia, están los principados y potestades. La iglesia es la que está en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y los principados y potestades están bajo la iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí. No que están arriba en el aire, trepados, arriba de una nube, aventando demonios contra la ciudad. Hay un pastor por ahí que se sube a un helicóptero a orar por la ciudad y bueno, qué bueno que ore. No vamos a criticarlo porque ora, qué bueno que ore. Sin embargo, si lo hace porque hay gente que dice, bueno, es que lo hace porque alguien le rentó el helicóptero y se lo regala. Qué bueno que ore. Es buena la oración. Sin embargo, si se sube porque cree que allá arriba va a estar arriba de las potestades y va a poder reprenderlas, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ahora, hay videos de este hermano que se sube al helicóptero a orar por la ciudad, pero también hay videos de un sacerdote católico que hace lo mismo. ¿Ve? O sea, ¿cómo no nos diferenciamos mucho, no? Y está orando por la ciudad arriba de un helicóptero. No te tienes que subir al helicóptero ni a la montaña. Ahí en tu casa, en tu closet, si tú quieres, o abajo de tu cama, o arriba de tu cama, o donde tú quieras estar, hasta en la lavandería, mientras estás planchando, lavando, qué sé yo. Ahí en cualquier lugar en tu casa, tú estás sobre los principados y potestades en los lugares celestiales, porque tú estás en los lugares celestiales. Cuando dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tenemos que ubicarnos que es Cristo, la cabeza, el cuerpo y abajo los principados y potestades. Ellos están abajo. No estoy diciendo que están bajo la tierra, no, están bajo los pies de la iglesia. Están bajo autoridad. Nosotros tenemos autoridad. Y dice, por tanto, o sea, ya que sabes que están bajo de nosotros, que están abajo de Cristo y abajo de nosotros, por lo tanto, entonces toma toda la armadura de Dios, vístete del nuevo hombre, para que podáis resistir el día malo. La palabra resistir acá no significa aguantar, significa oponerte con todas tus fuerzas. Es como, no sé si ha visto cuando atrapan a alguien y no quiere que lo lleven a la cárcel. Yo recuerdo un video, ya tiene algunos años de ese video, de los primeros videos virales que salieron en la ciudad, no sé si fue en Juárez, Chihuahua, o en Chihuahua, Chihuahua. Recuerdo que era de Chihuahua, no recuerdo qué ciudad, pero recuerdo que atraparon a un señor y los policías lo querían llevar arrestado porque le habían hecho la prueba de alcoholemia y andaba tomado, andaba bebido, andaba borracho. Entonces, este hombre, cuando lo quisieron agarrar, pues no se dejaba y estaba oponiéndose a todos los policías y estaban las cámaras grabando aquel esfuerzo que hacía para soltarse de los policías y decía, no, espera, mira, lo que pasa es que vamos a registrar si estás alcoholizado primero y si no estás, pues te puedes ir. Si estás, se te pone una multa y empezó a decir, tengo miedo, decía, tengo miedo. Se estaba resistiendo. Y eso es lo que significa resistirse. Resistir no significa que te están golpeando y estás aguantando los golpes. No, resistir significa que tú permaneces firme en la batalla. Esa es la palabra resistir. Firme en la batalla, luchando. Hay una lucha y la primera cosa que debemos estar firmes en hacer es revestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo?
estando conscientes, confesando la palabra, lo que la palabra de Dios dice, quiénes somos en Cristo. Esto es algo diario y es tan importante como comer, o cuando vas al doctor y te da una medicina y te dice, te la tienes que tomar cada 6 horas, pues tienes que hacerlo diario, para que te no como una obra religiosa, no, sino para que te vuelvas consciente de tu identidad. Y cuando tú estás consciente de tu identidad, tú estás puesta la armadura, tú traes puesta la armadura. Entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. ¿Hay días malos? Sí los hay. Hay días en que pasan cosas malas. Dios no es el que los manda, pero Él sabe que en esta vida vamos a tener días malos. Dios no es el que ordena que nos vaya mal, pero Él sabe que en esta vida habrá cosas que van a suceder que causarán que en algún momento nos puede ir mal. Entonces, para esos días, necesitamos estar revestidos del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad. Necesitamos estar conscientes de estas cosas para poder resistir en el día malo, dice. Resiste en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Y dice, pues, estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Entonces, sí, ¿cuál es la verdad? Acá está la verdad. La palabra de Dios. Esta es la verdad. El nuevo pacto, la obra completa de Cristo, la palabra de su gracia, la palabra de Cristo, esa es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De quién te vas a revestir? De Cristo. Cuando tú estás revestido de Cristo, sabes quién eres en Cristo por esta palabra. Esa es una recomendación que hacía el hermano Kenneth Hagin. Cuando estudias la Biblia, subraya todos los versículos que digan en él, en quién, por quién, a través de quién, por medio del cual. Está hablando de quiénes somos en Cristo. Y cuando tú estás consciente y lo declaras, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy acepto en el amado. Yo he sido elegido, he sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser un heredero de las riquezas de su gracia. Cuando tú confiesas quién tú eres, tú estás ciñéndote con la verdad que es Cristo. Estás ciñéndote con la verdad cuando tú estás hablando quién tú eres en Cristo. Y este ceñir es lo que mantiene firme esa armadura. ¿Quién tú eres? El revestirte de Cristo. ¿Cómo te revistes de Cristo? Diciendo lo que es, homologueo es la palabra griega que se traduce confesar o declarar. Para aquellos del evangelio de la incredulidad cesacionista que dicen, ay, no declare, ay, no confiese, déjeselo a la soberanía de Dios, son ignorantes. Es lo que son porque no leen la palabra. Que la palabra confesar, declarar, significa decir lo mismo que Dios dice. Es lo que desde el viejo pacto se le mandó a Josué en Josué 1:8, solo que era un poquito diferente entonces, porque él tenía que hacerlo conforme la ley, pero en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, lo que nunca se debe apartar de nuestra boca ya no es el libro de la ley, pero fíjate lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la diferencia? En este nuevo pacto en el que nosotros estamos, en la obra consumada de Cristo, yo ya no voy a confesar la ley, ya no la voy a poner en mi boca la ley para obedecerla, no, ahora voy a confesar a Cristo. Ahora voy a confesar quién soy en Cristo. Ahora voy a confesar cuál es mi nueva identidad en Cristo y voy a hacer de Cristo la supremacía en mi vida a través de mis labios. Y cuando yo soy constante, aleluya, el hacer esa declaración, ay, no declare, no decrete, usted es ignorante, si usted, esto va para los que están viendo acá en Facebook, lo que están viendo en YouTube, si usted es de los que repite y pone el cartelito, no declare, no decrete, usted es ignorante de la palabra. Necesita usted venir a la palabra y entender, confesar, decir lo mismo que Dios dice. Eso es lo que significa confesar. Ahora en español podemos decir confesar, confesar, con fe, hablar con fe. Eso es lo que significa confesar, hablar con fe, lo mismo que Dios dice de nosotros. Cuando yo digo lo mismo que Dios dice de mí, entonces estoy ciñéndome los lomos con la verdad. Es lo que está diciendo acá. Y luego dice,
Seguimos leyendo acá. Vestíos con la coraza de justicia. La coraza está acá arriba. ¿Qué es la justicia? Cristo es mi justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:17 dice que nosotros vamos a reinar por dos cosas. Por dos cosas vamos a reinar en vida. Dice, reinarán en vida por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia es un don de Dios. Justicia no significa como en Roma, como en el Imperio Romano. En el derecho romano la justicia era darle a cada quien lo suyo, darle a cada quien lo que merece. No. En la palabra de Dios, justicia es la rectitud de Dios y es que Dios, a través de la obediencia de Cristo, su total obediencia, que Él lo llevó a la cruz, escucha, su total obediencia, que por esa obediencia vino el enemigo, vinieron los enemigos de Dios y lo crucificaron, por esa obediencia, sin que Él lo mereciera. Ahora nosotros que no lo merecemos, porque nosotros sí merecíamos ser crucificados, pero que no merecemos la justicia de Dios, se nos regala, se nos atribuye. La justicia de Cristo que Él logró por el total cumplimiento a la ley, cumplimiento de los 613 mandamientos y su obediencia a ir a la cruz, ahora se nos atribuye. Él fue justo porque cumplió con todo lo que se requería y ahora nosotros somos justos sin haber cumplido lo que se requería, solamente por la fe en Él. Solo por la fe, solo por la fe. Ya somos justos y esa justicia es una declaración de inocencia. Se nos declara inocentes, pero no solamente se nos declara inocentes, esa es la parte judicial de la justicia. Amén, se nos declara inocentes ante la corte del cielo. El Señor dice inocente porque Jesús pagó el precio. Pero aparte de que se nos declara inocentes, se nos atribuye la naturaleza santa y justa de Cristo mismo. Por eso dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es por gracia. Por gracia, no podemos hacer nada, ningún ayuno se lo va a ganar, ningún esfuerzo, ni ir a la iglesia se lo va a ganar, ni estudiar mucho la Biblia se lo va a ganar, ni orar mucho se lo va a ganar, se lo ganó Cristo y lo recibimos por la fe. No estoy diciendo, ojo, que no ore, que no vaya a la iglesia, que no estudie, no. Pero la motivación ahora no debe ser el querer ganarnos estas cosas por nuestro esfuerzo, sino creer que ya se nos atribuyeron por la fe. Cristo ya oró, sus oraciones son efectivas para mí. Quiere decir que no tengo que orar, no. Ahora voy a orar en Cristo. Voy a orar en el nombre de Cristo, creyendo que Él ya hizo provisión en la cruz de todo lo que yo necesito. Todo está pagado, todo está ahí. Yo no puedo manipular a Dios con mis confesiones. Yo no puedo confesar y eso va a mover a Dios, jamás. No, yo confieso para recibir lo que Dios ya dijo que es mío, que Él ya me dio. Él ya nos lo dio por gracia. Es nuestro. Entonces, vístete con la coraza de la justicia, es que estés entendido de que ahora eres tan justo como Jesús es justo. Esa es la coraza de justicia. Pues la coraza de justicia protege tu corazón de los dardos, de los ataques del enemigo, de condenación. Porque Él viene a condenarte y ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar dispuestos a compartir esto con otros. Tenemos que estar dispuestos a hablar de lo que Cristo hizo en la cruz, que murió y resucitó para perdón de nuestros pecados, derramó su sangre para lavarnos, limpiarnos de todo pecado. Tenemos que estar dispuestos a compartirle a otros. Recibimos por gracia y lo llevamos por gracia. Dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es un escudo. Párate firme en la fe. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando tú oras en lenguas, tú oras la palabra de Dios? Tú estás orando, cuando tú oras en lenguas, tú estás orando con la espada del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que ora a través de nosotros, intercediendo, e incluso con gemidos indecibles, dice la palabra. Pero cuando yo oro en lenguas, es Él hablando a través de mí, y Él solo habla la palabra de Dios. Él no miente, Él dice la palabra de Dios.
Él habla la palabra de Dios. Cuando yo oro en lenguas, estoy orando la palabra de Dios. Entonces, la oración de la palabra, yo puedo orar la palabra de Dios consciente, venir acá, abrirla y orar. Yo hace días yo tuve un ataque del enemigo hace días en la noche. Fuerte, un ataque fuerte. ¿Y sabes qué hice? Me puse a leer los salmos y a orar la palabra que está en los salmos y empecé a confesar esa palabra que está ahí. Por ahí publiqué, a lo mejor vieron alguna publicación que puse los salmos. En un momento dije, sentía que me moría, pero no me morí. Aleluya. Un ataque del enemigo a mi corazón, a mi mente, a mi cuerpo. Vino este ataque de ansiedad y lo que hice que me paré y me puse a orar en lenguas. Estuve caminando aquí alrededor de mi casa, orando en lenguas y declarando la palabra de Dios, diciendo, por las llagas de Jesucristo fui sano. Y empecé a leer algunos salmos. Empecé a leer el Salmo de protección, Salmo 91. Empecé a leer otros salmos, empecé a dar gracias. Gloria a Dios. Eso que presentía, esa opresión en mi pecho, que no me dejaba respirar, se fue. Se fue mientras estaba caminando y subiendo y bajando escaleras y haciendo ejercicio. Pero no se fue porque estaba haciendo ejercicio. Se fue porque recibí por la fe lo que Cristo había otorgado, porque es lo que hace la confesión. La confesión no manipula a Dios, la confesión es una mano vacía que se extiende a recibir lo que Dios nos ha dado, o una mano llena de la gracia que se extiende a manifestar lo que Dios ya nos dio, cuando vamos a bendecir a otros. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, luego de esto dice, orando en todo tiempo, con toda oración, después de mencionar la espada del Espíritu, dice, orando en todo tiempo, con toda oración, y esa toda oración significa toda clase de oración. Toda clase de oración. Toda clase de oración. Y un tipo de oración es orar en lenguas. Entonces, no solamente vas a orar oración de petición, oración de alabanza, oración de acción de gracias. Aleluya. No solamente vas a hacer estas oraciones, también oración de acuerdo, con otro te pones de acuerdo con otro hermano, vamos a ponernos de acuerdo a pedirle a Dios esto. No, dice, toda oración, ahí orar en lenguas. Ahí va, orar en lenguas. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración dice que debemos ser perseverantes en ello. Y ahora, fíjate, todo lo que viene este pasaje, todo lo que trae el devocional de hoy, todo lo que trae el devocional de hoy, ¿están siendo perseverantes en la oración? Uy, no lo digo para condenar a nadie, no, anímate, vamos a hacerlo. Vamos a orar en el Espíritu. Dice, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo, otra vez esa palabra denuedo, el valor, la valentía de hablar, el misterio del Evangelio, las buenas nuevas, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cuando tú oras en lenguas, al sujetar tu lengua al Espíritu Santo, cuando sea el momento, Él la va a tomar para que tú puedas hablar la palabra. Y aquí yo voy a abrir a preguntas, respuestas, comentarios y participaciones. Hermana Norma, ¿qué nos quiere comentar? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? Quiero comentarle algo. Acá al frente de mi casa, ¿no? Hay unos chicos que son gay y están en el ocultismo. Y la verdad es que hoy justamente estaba hablando con Sergio, el hermano Sergio de Chile, y yo le comentaba, ¿no? Le digo, ¿sabes qué es lo más triste, Sergio? Le digo que hay gente que dice amar a Dios, que recibió al Señor en su corazón, que ha ido a la iglesia y todo, y sin embargo va a buscar al que vive entre los muertos. Entonces es como que me cuesta entender eso, ¿no? Porque digo, ¿cómo puede ser? O sea, vino, por ejemplo, a casa una señora con la que yo con la cual había orado bastante tiempo, incluso su marido había tenido un accidente, estaba muy mal y para la gloria de Dios se recuperó. Y de pronto la veo que está ahí, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, no entendió nada. Y es como que, sinceramente, me hace sentir muy mal eso, ¿no? Y hablaba, y decía, Dios, ¿cómo puede ser? Y bueno,
yo digo, cómo el Espíritu Santo nos va enseñando día tras día, ¿no? Porque más allá de que yo sé que no es con mi fuerza, porque lo dice la palabra, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Pero a veces cuesta aceptar eso, ¿no? A mí en lo personal me cuesta horrores, porque, no sé, yo digo, supuestamente creyendo en Dios, eh, conociendo al Señor, viendo lo que el Señor hizo y todo, es como que retroceden, ¿no? Y tenemos un Dios que hace milagros, prodigios y maravillas, que constantemente muestra su gloria. Y no puedo entender cómo pasan estas cosas. Y lo más triste es que hay muchos cristianos que están así. O sea, es no sé, es difícil para mí entenderlo. Algo que podemos hacer, sobre todo Sí, con estas personas que están en ocultismo, si están en nuestra esfera de influencia alrededor de nosotros, podemos venir en contra de esos espíritus y podemos, ese es el poder de atar y desatar. Está en varios lugares ahí en los evangelios donde Jesús dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Entonces tenemos autoridad, y eso no quiere decir que voy a decir diablo te ato. Está bien el que lo ore así, pero no está hablando de eso. Está hablando de que tenemos la autoridad para decirle a esos espíritus que cesen de operar y dejen a esas personas. Porque lo que está animando, lo que ellos están haciendo, son espíritus malos. Entonces yo recuerdo que vivíamos antes en una casa más pequeña que esta, y a 2 casas de nosotros, era acá en México le decimos colonias, le dicen barrio en Argentina, colonia o fraccionamiento, pero este lugar, las casas estaban fraccionadas, era una parte como fraccionamiento, y a 3 casas, todas las casas son iguales, ¿no? En estos lugares, que son casas que se venden a través de créditos, de interés social y cosas así. Entonces, a 3 casas de nosotros siempre había muchos autos y mucho escándalo, porque en esa casa vivía un narcotraficante. Entonces, esta persona se dedicaba al narcomenudeo, vendía droga, y venían a comprarle, mucha gente venía a comprarle, y a veces venía la gente que le distribuía a él. Entonces, toda la cuadra, no salía nadie, todos tenían un temor terrible de este hombre, que estaba con sus camionetas y gente armada, y camionetas último modelo y cuánta cosa. Y yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? El problema no es ese muchacho o los que están ahí con él en esa casa. De hecho, cuando uno miraba hacia esa casa, se veían tinieblas, literalmente, a pesar de que hubiera alumbrado, o que inclusive de día había un árbol, no sé cómo proyectaba la sombra ahí, tanto de día como de noche, que parecía que la casa estaba en tinieblas. Y yo le dije a mi esposa: no es ese muchacho, son los espíritus que están detrás de él. Entonces yo le dije: vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a atar ese espíritu. Digamos, en el nombre de Jesús, lo reprendimos, te reprendemos y declaramos en el nombre de Jesús que pierdes toda autoridad en esta cuadra, porque acá vivimos nosotros y nosotros estamos en autoridad sobre ti, porque Cristo te ha puesto debajo de nuestros pies. Te echamos fuera de esta colonia, te echamos fuera de esta cuadra, y toda tu actividad cesa. Quebrantamos, dice la palabra que el Señor quebranta el brazo del malvado, así dice en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Pacto se refiere a esos espíritus. Declaramos que se quebranta tu brazo, se quebranta tu poder, no tienes poder sobre ese muchacho, no tienes poder sobre nosotros, no tienes poder sobre esta cuadra, tu actividad cesa. Al otro día que hicimos esa oración, ya no hubo reunión, ya no hubo camionetas. Pasaron 4 o 5 días, hoy está todo muy tranquilo. De repente llegó una persona a esa casa y empezó a sacar todo lo que había, y le empezaron a pintar, podaron el árbol, cambió el ambiente. Y el muchacho que estaba ahí, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que la policía lo agarró en esa actividad que estaba llevando a cabo, justo el día después que nosotros oramos, y se lo llevaron a otra ciudad,
a recluirlo en una cárcel y oramos y dijimos, Señor, te pedimos que escuche ahí, porque yo sé que hay ministerios que van a la cárcel, ahí donde lo llevan, que escuche el evangelio. El punto es que quien llegó era un familiar que no tenía nada que ver con esa cuestión y el lugar, la cuadra, la colonia cambió por completo. Fue otra cosa. De ahí para adelante era vivir en paz, vivir tranquilo, salir a la calle a cualquier momento. Entonces, yo no estoy diciendo que esto va a ocurrir siempre del mismo modo, pero lo que sí puedo decir es que tenemos autoridad en el nombre de Jesús y en lugar de enfocarnos en el vecino, en la vecina, me ofendió, me hizo, está pasando, es tomar autoridad. En el nombre tenemos autoridad en contra de estas potestades que nos vienen a atacar y podemos ejercer esa autoridad en contra de estos espíritus que tienen a estas personas atados. Los tienen atados. Y por supuesto, si tenemos la oportunidad, compartirles el evangelio, que es lo más importante, no nada más la oración, hay que compartir el evangelio. Naima, ¿te gustaría hacer algún comentario escrito por ahí? A través de Facebook tenemos bastantes hermanos conectados y los quiero saludar. Bendiciones a todos, gracias por estar aquí. Gracias al pastor Daniel Flor por estar aquí. Y también veo más gente, nada más que no lo reconozco. Ahí está mi hija también, está bella, te quiero mucho, te amo, mi amor. Ya queremos verte, a ver cuándo regresas. Está viviendo en Monterrey, no la vemos, está estudiando. Y bueno, vemos más gente por ahí. Saludos a todos, sean muy bendecidos. No lo distingo a todos, pero sí distinguí la foto chiquita ahí, chiquitita de mi hija, la que puedo distinguir, la avatar que ella usa. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, ¿hay alguna pregunta que les gustaría hacer? Ok, si no hay ningún comentario, nos vamos con esta reflexión. ¿Estamos conscientes de quién somos en Cristo? ¿Estamos utilizando verdaderamente la armadura de Dios, que es estar conscientes de lo que somos y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús? Si tiene un día malo, hay que resistir, firmes en la fe, hablando la palabra sobre lo que somos y lo que Dios nos ha dado y no tenerle temor al enemigo. El enemigo está vencido. Sean muy bendecidos, hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias por venir al discipulado. Les amamos y damos por terminada la sesión. Naima, si quieres, si ya no pudiste comentar, lo puedes hacer también acá en línea o nos puedes mandar el mensaje y después lo comentamos. Salúdame mucho a tus papás. Gracias por estar acá. Bendiciones. Y bueno, ¿hay algún otro comentario antes de despedir? ¿Alguna petición de oración? Le agradezco, pastor. Gracias por su tiempo, de todo corazón. Un abrazo grande a la familia y a Naima, que está ahí, que no la conozco, pero bueno, me encantaría verla algún día, verle la carita. Muchas gracias. A lo mejor un día nos vamos de viaje misionero, invitamos a sus papás, le invitamos a ella para que nos acompañe a Argentina un día. Qué hermoso, cómo no, una bendición. Bendiciones, les amo y gracias por estar aquí. Y gracias, vamos a todos los hermanos que están también por acá. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana.